Buenas tardes, bienvenidos a Proyecto Jesús. Aquí estamos un martes más y hoy traemos un tema muy interesante, fruto de muchas conversaciones y mensajes que nos habéis mandado. Hoy vamos a hablar de qué dice la Biblia acerca de los ángeles y los demonios. Yo sé que a nivel cultural o a nivel fantasía, pues se ha hablado mucho acerca de esto, se ha hecho muchos escritos y yo creo que en nuestra sociedad lo hemos llegado a tomar un poco como algo, pues eso, fantástico, imaginario, pero no. La Biblia habla de los ángeles, habla de los demonios. Jesús habló de Satanás, habló del cielo y habló del infierno más que ninguna otra persona en toda la Biblia y es muy real y nos afecta, con lo cual es importantísimo que conozcamos qué es lo que nos dice la Biblia acerca de todo esto. Así que tenemos mucho que comentar hoy. Antes de empezar, me gustaría recordaros, por favor, que os suscribáis al canal de Telegram para que os lleguen todas las notificaciones, todos los programas que tenemos, y también en nuestro canal de YouTube. Si no te has suscrito, por favor, hazlo, dale a like para ayudarnos a posicionar el vídeo y que este material llegue a todo el mundo, ¿vale? Y bueno, dicho esto, vamos al lío, como se suele decir, y vamos a hablar de cómo funciona el mundo espiritual. Para empezar, tenemos que tener en cuenta quién es Dios, porque Dios es el origen de todo, Dios es el creador, los ángeles y los demonios fueron creados y hubo un principio, pero en el principio estaba Dios. Entonces es importantísimo que entendamos que Dios, ¿cómo es Dios? Dios es espíritu. Jesús mismo dijo en Juan 4:24, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Primera de Timoteo 2, 5, 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. O sea que solo hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres. Entonces tenemos que entender cómo funciona el mundo espiritual. El mundo terrenal yo creo que lo tenemos todos muy claros. Nosotros habitamos en esta tierra, aquí estamos las personas, pero en los aires se están moviendo constantemente seres celestiales. Dios es espíritu y cuando Él hizo la creación, Él creó tanto los seres visibles como los seres invisibles. Vamos a verlo de la siguiente manera. Para empezar, tenemos que entender que Dios, como hemos dicho, es espíritu, pero tiene tres partes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a hacer un programa en el futuro acerca de la Trinidad, porque yo sé que es un concepto que en general a todos nos cuesta y nos va a seguir costando por mucho que lo entendamos, porque es algo que es distinto a nuestra naturaleza y como no lo podemos ver, nos cuesta entenderlo. Pero la Biblia dice que Dios se manifiesta en tres personas: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dios es el creador del universo y lo vemos en el Génesis, lo podemos leer. Dios es el creador de la tierra y Dios es creador de los ángeles. Creó todas las cosas, visibles e invisibles. Colosenses 1:16 nos lo explica. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. O sea, que está hablando de que en el terreno de lo invisible, en los cielos, hay tronos, hay dominios, hay principados. Hay principados, es que hay príncipes. ¿Qué príncipes hay? Hay potestades. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Dios es creador de los seres humanos. En Génesis 1:27 podemos leer que Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza. Con lo cual, en todo lo que hablemos en cuanto al mundo espiritual, tenemos que tener en cuenta que hay una máxima autoridad en cuanto a esto. Y esa máxima autoridad es Dios. ¿Por qué lo digo así y me pongo así de seria? Porque en nuestro mundo hay un montón de corrientes a nivel espiritual que están muy de moda y a veces nos gusta relativizar o nos gusta cuestionar y que Dios que tiene, no todo es Dios, Dios no se tiene que meter en todo. Si la Biblia dice que Él lo ha creado todo, Él mejor que nadie conoce el mundo espiritual. Y Él no nos deja ignorantes, como siempre decimos. La Biblia dice que el pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Dios es un Dios que quiere que conozcamos, pero que conozcamos lo que Él nos dice. Porque, vamos a ver esto un poco más adelante, hay artes ocultas que no debemos ni que nombrar, ni que querer tener interés porque no pertenecen al reino de Dios. Vamos a ver, ¿qué son los ángeles?
Antes de la creación del ser humano pasaron muchas cosas. Dios creó el mundo en 6 días y el séptimo descansó. Hizo muchas cosas, puso orden. Todo está, cada cosa de la creación tiene un propósito. Dios no puso elementos decorativos en la creación. Hasta los elementos decorativos que nos pueden parecer a nosotros tienen un propósito. Y el final de la creación fue la guinda, lo que a Dios más le gustó, que fuimos tú y yo, el ser humano. Pero si analizamos bien el texto del Génesis, vamos a ver cómo, a veces lo leemos de pasada, pero hay muchos elementos que están ahí indicados en cuanto a la creación. Y dentro de la creación Dios creó a los ángeles, creó una comunidad de siervos cuyo objetivo era servir a Dios. ¿Cuál es la diferencia más grande entre el ser humano y el resto de la creación, incluidos los ángeles? Que a nosotros nos ha hecho libres. ¿Por qué? Porque todo lo que ha hecho en la creación lo ha hecho con un propósito, y ese propósito es alabarle, glorificarle, estas son palabras que vienen en la Biblia, por si no las entendemos, darle la gloria a Dios, causarle satisfacción a Dios, pero Dios quería un elemento en la creación que fuera totalmente libre y que le pudiese amar sin tener esa programación, que le escogiese libremente. Y para poder escoger tenemos que tener opciones, el bien y el mal. Si no existiera el mal, no podríamos escoger, y si no podemos escoger, ya no somos libres, porque te quedas con lo único que tienes porque no hay otra cosa, ¿vale? Entonces, la gran diferencia para cerrar el círculo entre los ángeles y el ser humano es que nosotros somos libres y tenemos voluntad. Ahora bien, no significa que los ángeles no tuviesen voluntad inicialmente. Vamos a ver qué son los ángeles. La palabra ángel significa mensajero. Los ángeles son siervos de Dios, son mensajeros. Y a lo largo de toda la Biblia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, vamos a ver presencia angelical en servicio a Dios y en beneficio del ser humano. Los ángeles están en el cielo adorando a Dios, pero Dios los envía también para beneficio del ser humano. Todos los ángeles fueron creados simultáneamente, ¿vale? Y fueron creados por Dios, como lo hemos leído antes en Colosenses 1:16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, tanto las visibles como las invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Los ángeles tienen mucho poder, tienen más poder que el ser humano, pero su poder no es ilimitado. El que tiene poder ilimitado es Dios, y toda la creación se somete a Dios. Los ángeles tienen un poder limitado, no son capaces de hacer lo que solo le corresponde a Dios. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque luego tradicionalmente nos hemos ido por nuestra cultura o por el devenir del tiempo desviando de la palabra, y a veces posicionamos a seres, y en este caso los ángeles, en la misma posición que Dios, con la misma capacidad, con los mismos atributos, y hay que tener una cosa clara: por encima de Dios no puede haber nadie. Igual que Dios tampoco puede haber nadie. Grábate esto, porque si tenemos esto claro, se nos van a caer muchas tradiciones que a veces se nos han ido incorporadas que no son bíblicas. Los ángeles son eternos. No aumenta ni disminuye el número. Es decir, no es como los seres humanos, que constantemente nos estamos reproduciendo. ¿Por qué esto es así? Pues porque Dios lo quiso. Dios creó al ser humano y dijo: multiplicaos y poblad la tierra. Pero en el caso de los ángeles no fue así. Son una multitud, son millares de millares que no se pueden ni contar. Son muchísimos. Son seres celestiales. Habitan en las esferas celestiales. Tenemos que tener en cuenta que tenemos nuestra esfera, la esfera terrenal, la esfera terrestre, pero luego la Biblia nos habla de esferas celestiales. El apóstol Pablo, hay un momento que habla de que él tuvo una experiencia espiritual en la que estuvo en el tercer cielo. Luego la Biblia nos habla del cielo y del infierno. Esas son cosas que materialmente no podemos tocar. Entonces, hay un mundo espiritual invisible que no vemos, y que no lo veamos no significa que no exista. Es como los átomos. Pues a lo mejor yo no veo un átomo. Hasta que alguien descubrió el átomo, pues la gente no podía creer en ello. Pero existe. El hecho de que yo no pueda verlo no significa que no exista. Son seres celestiales y los ángeles habitan en las esferas celestiales.
y solo adoran a Dios. Los ángeles no deben ser adorados. Los ángeles son seres que están bajo el orden de Dios, bajo su dominio, bajo su voluntad y actúan para el servicio de Dios en beneficio de nosotros. Pero nosotros no podemos adorar a los ángeles ni pedir a los ángeles. Esto no lo vamos a ver nunca en la Biblia. Siempre vemos que todas las personas, es muy importante que tengamos el ejemplo de los personajes bíblicos. Todos los personajes bíblicos siempre se dirigían única y exclusivamente a Dios. Y luego Dios, en respuesta a su oración, enviaba ángeles que podían verlos o no, podían ser conscientes de su presencia o no. Un caso muy, muy claro es el caso del profeta Daniel, que vivió unos 500, 600 años antes de Cristo. Daniel se pone a orar, se propone a ayunar. ¿Y qué pasó? Que la respuesta a la oración no llegaba nunca. Y Daniel orando, llorando, llorando. Y tras 21 días de ayuno y oración, llegó un ángel y le dijo: Daniel, desde el minuto cero en el que tú dispusiste tu corazón a inclinarte ante tu Dios, Dios mandó la respuesta, que era yo. Pero hubo algo que me retenía, y es que el príncipe de Persia, en los aires, estaba en medio y tuve que luchar contra él. Y al final, por la insistencia de tu oración, yo vencí y aquí viene la respuesta. ¿Qué príncipe de Persia? ¿A qué se está refiriendo? Era un demonio, acabamos de leer antes, hemos hablado de tronos, de dominios y de principados. O sea que en las esferas celestes hay principados. Estaba luchando contra un demonio regional de la zona de Persia. Pero al final, por la oración insistente de Daniel, que Daniel estaba orando a Dios, el ángel persistió, Dios mandó a su ángel y el ángel venció y la respuesta llegó. ¿Cuál es la misión de los ángeles? Lo más importante no es su relación con los hombres, sino su servicio a Dios. Es que los ángeles han sido creados para Dios mismo. Es algo que pertenece a su gobierno, pertenece a su reinado. La misión de los ángeles, la primera, es adorar a Dios. Por cierto, Dios es el único que puede, según la Biblia, recibir adoración. Ningún otro ser que exista o que no exista y nos inventemos puede recibir adoración. Esto es, y si alguien tiene duda, que coja su Biblia, que la desempolve y lea Éxodo 20 y Deuteronomio 5, donde viene perfectamente explicado. Esto lo digo también porque a veces nos da la cosa de adorar a otros seres, a otras personas o lo que sea, pero la Biblia dice que solo se le debe adorar a Dios. Y los ángeles lo tienen clarísimo. Su misión es adorar a Dios. Además que la adoración es algo que empieza en la tierra. Nosotros podemos adorar libremente a Dios, pero es algo que va a continuar en el cielo. En la eternidad, la adoración va a ser continua, dirigida única y exclusivamente a Dios. ¿Qué otra misión tienen los ángeles? Revelar por mandato de Dios. El ejemplo más práctico o que tenemos más a mano, José y María. Cuando la Virgen María dio a luz a Jesús, Herodes viene a matarle y Dios manda un ángel y le avisa a José y le dice: Herodes viene a matar al niño, coge a tu mujer y al niño y huye a Egipto. O la misma Virgen María, cuando recibe la visitación del ángel Gabriel, que le dice el ángel Gabriel: vas a concebir del Espíritu Santo. Ahí les reveló una verdad que iba a ocurrir, le dio algo que todavía no era, pero iba a ser. ¿Qué más? ¿Cuál es otra de las misiones de los ángeles? Proveer. Jesús mismo estuvo 40 días en el desierto ayunando. Al final de su ayuno vino Satanás y le tentó, y Jesús ahí era completamente hombre. Jesús sufrió muchísimo, no solamente el estar en ayuno durante 40 días, que físicamente estaba muy débil, sino que además se tuvo que enfrentar al mismo Satanás. Y la lucha espiritual, emocional, psicológica, pero sobre todo espiritual que tuvo ahí fue tremenda. Y ahí, cuando venció, dice la Biblia que Dios mandó a sus ángeles para que le asistieran. Y ahí le asistieron. Otra de sus misiones es liberar. Vamos a ver varios momentos en la Biblia, como por ejemplo la historia de los primeros cristianos. Los discípulos predican el Evangelio, la gente empieza a recibir
y a creer en Jesús, pero ¿qué pasa? Que el poder político y el poder religioso encarcela a los discípulos de Jesús que estaban predicando. Como vemos al apóstol Pedro, que le meten en la cárcel. Bueno, a todos los metieron en la cárcel. Y hay un momento en que viene un ángel y les libera. ¿Por qué vino ese ángel? ¿Porque pasaba por allí? No, porque estaba la iglesia reunida, orando, libera a Pedro, libérale a Pedro, sálvale, sácale de la cárcel, por favor, sácale de la cárcel. Y por la oración de la iglesia, Dios envió al ángel que sacara a Pedro de la cárcel. También los ángeles dan fuerza y ánimo, como el ejemplo que acabamos de poner con Jesús cuando sufrió, cuando atravesó la tentación. Contestan de parte de Dios a nuestras oraciones constantemente, como hemos puesto el ejemplo de Daniel. Daniel ora y Dios envía al ángel para que responda su oración. Asistan a los creyentes en el momento de la muerte. Esto también es muy importante. Toda persona que se ha arrepentido de sus pecados, que ha creído en Jesús y que le sigue, esa persona cuando muera se va al cielo por la obra que Jesús hizo en esa persona. Y en el trance de pasar de la muerte, de la vida al más allá, al cielo, ese trance, el trance de la muerte, dice la Biblia que Dios manda a sus ángeles para que le asistan y para que le den paso al cielo. Y yo tengo un testimonio muy cercano de una persona que conocí yo era pequeña, era un chico, se llamaba Gonzalo, había salido de las drogas, había salido del mundo más oscuro que te puedas imaginar porque se metió de lleno en las drogas, fue libre de todo eso, su vida cambió radicalmente y él decidió, gracias a lo que Dios había hecho en su vida, decidió ofrecer su vida en servicio a otros, en servicio a Dios. Y los pastores de este canal tuvieron la oportunidad de estar asistiéndole en el momento de la muerte y ellos cuentan que cuando estaba en el hospital y estaba muriendo, hubo un momento que ya parecía que estaba muerto y entró una enfermera y dijo, ¿se ha muerto? Y alguien dijo, no se ha muerto, está viendo ángeles. Entonces los pastores se giraron a él, ¿estás viendo ángeles? ¿De verdad que los estás viendo? Y dice que en ese momento abrió los ojos, hizo así con la cabeza y como que señaló algo y en ese momento murió. Y murió en paz y murió con una sonrisa porque esa persona hoy está en el cielo con el Señor. Y los ángeles lo asistieron y los que estaban ahí en el momento de su muerte fueron testigos de esto. Y también los ángeles ejecutan el juicio de Dios. Mirad, no podemos coger de la Biblia la parte que nos gusta y eliminar la que no nos gusta. La Biblia habla de amor, la Biblia habla de bendición, pero también habla de juicio. Porque Dios es justo. Y si Dios es bueno, tiene que ser justo. Y si es justo, tiene que ser bueno. Porque si se saltara la justicia, hiciese la vista gorda, sería un juez corrupto. Y si es corrupto, ya no es bueno. Va a venir un juicio al final de los tiempos muy fuerte, que también por otro lado Jesús decía, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque hay mucha gente que ha sufrido muchísima maldad y ha sufrido muchísima injusticia. Dice Jesús, les promete que van a ser saciados de justicia. Y va a venir juicio de Dios y hemos visto a lo largo de toda la Biblia donde hay momentos donde la maldad humana es tan grande, es tan descabellada, es tan sanguinaria y tan retorcida que Dios tiene que emitir su juicio. Y ahí Dios envía ángeles para emitir juicio. El caso muy práctico lo tenemos en la historia de Sodoma y Gomorra. Era un pueblo que era tan depravado que ya no quedaba ni siquiera uno, porque fijaos, Abraham estuvo discutiendo con Dios, ay Dios, pero si es que vas a destruir una ciudad entera, anda, y los que sean justos, si hubiese 50 justos, ¿no perdonarías la ciudad? Y Dios dijo, si hay 50 justos, no la destruyo. Vale, bueno, pero si hubiese 45, si hay 45, no la destruyo. Bueno, a ver, pero ¿y si hubiese 40? Total, que ahí está negociando Abraham con Dios hasta que al final llegan a la conclusión que no había ni uno. Era una comunidad de auténticos terroristas. Era gente tan depravada, estamos hablando de que se abusaba de niños, era gente tan depravada que Dios mandó a sus ángeles para sacar a Lot, que era sobrino de Abraham, sacarle de ahí y que cuando viniese el juicio, a Lot no le pillara el juicio. Ahí vemos la misericordia de Dios. Tan depravada era esta ciudad que cuando los ángeles se presentaron, querían llevárselos al huerto. De mala manera, además, entre todos.
O sea, eso es hasta ese punto llega la maldad humana. Y Dios envió a sus ángeles para que llevasen juicio a Sodoma y Gomorra, y así ocurrió, hasta tal punto de que hoy Sodoma y Gomorra no existe. La Biblia habla de que los ángeles son escogidos y hay diferentes rangos. Están los gobernantes, los ángeles escogidos, los querubines, los serafines, los seres vivientes, ángeles especialmente designados y ángeles individuales. Por ejemplo, la Biblia nos habla del ángel Miguel como único arcángel, que es el protector de Israel. En Apocalipsis, bueno, y a lo largo de toda la Biblia, pero sobre todo en Apocalipsis, que como que nos estamos acercando a esos tiempos, hay un momento en el que dice que cuando todo el mundo vaya en contra de Israel, se levantará Miguel y le pone nombre. El ángel Gabriel también es un ángel individual, que significa Gabriel, mensajero de Dios, que Dios utilizó para mandar a María y a José. Y luego otro ángel individual muy característico es el lucero o Lucifer, llamado hijo de la mañana. Ahora bien, ¿quién era Lucifer? Vale, yo sé que hay mucho mito en cuanto a Satanás, porque es importante hablar de quién es Lucifer. Lucifer es Satanás. En hebreo se le llama el Satán, que significa el adversario. Es un ángel caído, que vamos a hablar de dónde procede esta caída y qué sucedió exactamente. Es un ángel característico por ir a la contra de todo. Por eso la Biblia le llama el adversario. Va a la contra de todo. Tú quieres hacer algo, va a ir a la contra de ti. Está siempre en oposición. Lucifer era un ángel que se rebeló contra Dios. ¿En qué momento se rebeló contra Dios? Antes de la llegada del ser humano. Lucifer significa lucero, estrella, hijo de la mañana. Era un ser sin pecado y justo, y poseía una autoridad que hasta donde sabemos era solamente inferior a la de Dios mismo. Era un ángel de luz, era un ángel que conocía a Dios. Por debajo de Dios estaba él, con lo cual Lucifer conoce perfectamente cómo actúa Dios, cómo funciona el poder de Dios, cómo suele actuar. Se lo conoce todo, es el que más sabe de cómo funciona Dios. ¿Por qué se rebeló? Pues él tenía una personalidad y un encanto que atraía la admiración de las huestes del cielo. Y su corazón se envaneció. Y no le pareció suficiente ser el segundo, que dijo, ¿y por qué voy a ser el segundo pudiendo ser el primero? Y ahí, por su ambición personal, entró el pecado en su corazón y se corrompió. Y Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es santo, no puede compartir nada con el pecado. Me gustaría en este momento, así por ser algo gráficos, poner un pequeño tráiler de una película que están haciendo, que bueno, es fantasía, pero creo que es ilustrativo. A ver. Ahí vemos a Lucifer. Ese es el ángel. La Biblia lo describe que llevaba piedras, que era un ángel muy bello. Era un ángel que curiosamente se encargaba de la adoración, le gusta mucho la música. Y ahí él se ensoberbece y se rebela contra Dios, queriendo usurpar su trono. ¿Y qué pasa? Que en medio de su rebelión, claro, no se quiere ir solo, sino que quiere arrastrar a todo el ejército de ángeles y empieza a tentar a todos los ángeles. Y ese es el momento en el que los ángeles tuvieron voluntad y pudieron escoger. Ahí tenemos al ángel Miguel, donde obviamente le está diciendo que con él no, que él solo va a servir a Dios por toda la eternidad. Y ese es el momento en el que Satanás es expulsado del cielo. Bueno, es una película que están haciendo. Y vamos a leer, porque es muy interesante, dónde viene todo esto. Por favor, apúntate este texto. Fijaos lo que dice Ezequiel 28, del 11 al 17. Tú eras el modelo de la perfección, lleno de sabiduría y de exquisita belleza. Estabas en el Edén. Ah, qué interesante.
O sea que Satanás estaba en el Edén, el jardín de Dios, y tenías la ropa adornada con toda clase de piedras preciosas, como acabamos de ver en el vídeo. El día que fuiste creado. Aquí es donde vemos que Satanás fue creado, Lucifer, el ángel, fue creado. Yo te ordené y te ungí como poderoso ángel guardián. Tenías acceso al monte santo de Dios. Eras intachable en todo lo que hacías. Desde el día en que fuiste creado, otra vez nos vuelve a recordar que fue creado, hasta el día en que se encontró maldad en ti. Entonces te expulsé en deshonra de la montaña de Dios. Te eché, guardián poderoso. Tu corazón se llenó de orgullo debido a tu gran belleza. Tu sabiduría se corrompió a causa de tu amor por el esplendor. Entonces te arrojé al suelo, importante que lo tengamos en cuenta, ¿a dónde le arrojó? No le arrojó al infierno, le arrojó al suelo y te expulsé a la mirada curiosa de los reyes. Es decir, que Lucifer, que se le sube a la cabeza el poderío y la hermosura, habitaba en el monte de Dios, en el monte santo de Dios, con lo cual controla cómo funciona eso, y Dios no se lo permite y coge y le echa. ¿A dónde? A la tierra. Le echa a la tierra. Satanás no está en el infierno. El infierno es un lugar que ha sido creado para él. De hecho, el infierno no ha sido creado para los seres humanos. El infierno le pertenece a Satanás, pero todavía no ha llegado el día del juicio final en el que va a ser ajusticiado y Satanás tenga que ir a ese lugar. De momento está habitando en la tierra, por eso dice también que estaba en el huerto del Edén. Fijaos lo que dice Isaías 14 del 12 al 14. ¿Cómo has caído del cielo, oh estrella luciente, hijo de la mañana? ¿Os acordáis que Lucifer significa estrella? ¿Cómo has caído del cielo? O sea, que estaba en el cielo y ahora está en la tierra. Has sido arrojado a la tierra. Pues te decías a ti mismo, subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos en el norte. Escalaré hasta los cielos más altos y seré como el Altísimo. Quería ser como Dios y Dios no se lo permitió y le arrojó. Pero además Satanás se arrastró consigo a la tercera parte de los ángeles. Y esa tercera parte de los ángeles fueron también arrojados a la tierra, que son los demonios. Todos los ángeles fueron tentados, pero la mayoría se decantaron por seguir a Dios. Y ahí fue el momento de la prueba de los ángeles. ¿Qué tenemos que entender con esto? Pues que la tierra está bien pobladita de Satanás, que es el adversario, y todos sus secuaces, que es la tercera parte de los que antes eran ángeles y ahora son demonios. Pero Dios tiene más poder, Dios tiene más ejército. Y es verdad que Satanás tiene poder, pero Dios tiene el poder absoluto y el control absoluto. Pero no debemos ignorar que Satanás está ahí. ¿Y por qué cuento todo esto? Porque estamos en guerra. Dice la Biblia que estamos en guerra. Y vamos a leerlo porque en el momento que vino la rebelión, Satanás fue arrojado con los demonios a la tierra y en ese momento empieza la era humana. Voy a poner primero este dibujo. Vamos a ver. Este dibujo, que yo sé que ahí se ven muchas cosas, en la primera parte a la izquierda podemos ver todos los ángeles de Dios, ahí en la zona en blanco, todos los ángeles, el trono de Dios. Después vemos una zona más oscura donde viene la caída de Lucifer, la rebelión y cómo es arrojado a la tierra. Y ahí vemos en rojo la tercera parte de los ángeles que se han rebelado directamente contra Dios, han elegido, no han sido engañados, sino que ellos conocían a Dios y ahí son arrojados a la tierra y a partir de ese momento empieza la historia de la humanidad. Fijaos, el ser humano fue engañado y ahí la caída del ser humano no es igual a la caída de los ángeles, porque los ángeles veían cara a cara a Dios, servían a Dios, tenían poder. La rebelión de los ángeles no es igual que la rebelión del ser humano. Cristo murió por la rebelión del ser humano, que fue engañado, aunque es verdad que el ser humano tuvo la culpa porque eligió.
pero Cristo no murió por los ángeles. Los ángeles no tuvieron esa oportunidad. Ellos eligieron y conocían a Dios. Entonces, desde el momento en el que los ángeles caídos, son arrojados a la tierra, empieza una guerra espiritual entre el bien y el mal, entre el cielo y el infierno. ¿Y qué pasa? Que hay un día en el que los ángeles y los demonios van a ser ajusticiados y van a ser llevados al infierno. Pero mientras llega ese día, ¿qué hacen? Si no puedes contra tu adversario, voy a tocarle lo que más ama. ¿Qué más ama Dios? Al ser humano. Entonces están ahora mismo presentes en la tierra, haciéndole la contra Dios, queriendo que el ser humano llevárselo a su terreno para llevárselos al infierno. Entonces tenemos que tener en cuenta esto para que sepamos a qué nos enfrentamos. Fijaos, a ver. Hay una guerra espiritual, dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿No os ha pasado alguna vez que habéis vivido situaciones complicadísimas, dificilísimas, de angustia, que decís, es que esto no es normal, es que esto no es normal lo que me pasa a mí? Hay una guerra espiritual y estamos bajo esa influencia. La diferencia es que cuando tú te pones del lado de Dios, toda esa guerra empieza a cambiar a tu favor. Otra versión, otra traducción de la Biblia, pues si lo entendemos mejor así, dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra los espíritus malignos de los lugares celestiales. Fijaos, el reino de Dios es un reino espiritual, que un día será un reino físico. Cuando Jesús vino a esta tierra, irrumpió en nuestro sistema, porque en el momento en el que Adán y Eva pecaron y cedieron a la mentira y al engaño sigiloso de Satanás, le dieron autoridad legal a Satanás y a sus demonios para entrar en nuestro mundo. Y ahí el sistema de gobierno cambió. Voy a poner un ejemplo muy gráfico. Es como si yo tengo hijos y le digo a mis hijos, no le abras la puerta a nadie, porque hay ladrones por ahí. Y llega un ladrón, se disfraza, llama a la puerta y mi hijo coge y le abre la puerta porque se ha tragado el disfraz y el engaño de este ladrón que sabe actuar muy bien. ¿Qué pasa? En el momento en el que mi hijo abre la puerta, el ladrón da un para atrás, se cuela y roba. ¿Quién ha robado? Es verdad que ha robado el ladrón, pero ¿quién le abrió la puerta? Mi hijo. ¿Quién desobedeció a la advertencia? Mi hijo. Si mi hijo me hubiese obedecido, por mucho que el ladrón hubiese llamado a la puerta, si él no la abre, no puede entrar. Pues eso es lo que hizo el ser humano. Tenía una orden clara de Dios, pero el ser humano escogió, dudó de Dios, a ver si lo que Dios me está diciendo es mentira, y le abrió la puerta a Satanás. ¿Y Satanás qué hace? Entró y arrasó. Pero cuando Jesús vino a este mundo, le quitó otra vez la legalidad a Satanás, porque vino con su reinado y en la cruz se cumplió toda justicia. Entonces, cuando Jesús anduvo en esta tierra, que decía, el reino de Dios se ha acercado. ¿Y por qué habla de reino? ¿Y cuáles eran los frutos y los efectos del reino? Pues que los cojos andan, los ciegos ven, patatín patatán, Jesús haciendo milagros, porque a nivel espiritual estaban ocurriendo cosas. No era solamente que les diera de comer a nivel físico, no era solamente que les diera unas palabras de ánimo, era el gobierno del cielo, lo que pertenece al cielo, irrumpiendo en esta tierra donde Satanás está ahí actuando. Y fijaos, en la época de Jesús había muchísima actividad diabólica, por eso cuando Jesús andaba, de repente venía uno y estaba lleno de demonios y reaccionaba, ¡Hijo de David! ¿Cómo sabían que era el hijo de David? ¡Hijo del Dios Altísimo! Porque eran los demonios que habían poseído a la persona, que reconocían que era Dios, que estaba ahí. ¡Por favor! No me atormentes, has venido a atormentarnos. Esto lo vemos constantemente en los evangelios. Pues ahora que estamos llegando a los últimos tiempos, también hay mucha actividad diabólica. Muy bien, vamos a ir avanzando porque hay mucho que contar hoy. Y me gustaría en este momento también
poner en un momento también la apariencia de los ángeles para que tengamos un poco de... Porque a veces nos han metido... Yo sé que esto es ficción. Esto es una cuenta... Bueno, esto es Esto se está hablando de Satanás. ¿Por qué pongo esto? Porque la Biblia habla de que si un ángel de luz se te presenta y te predica un evangelio diferente al que está en la Biblia, lo tengas por maldito. Y la Biblia habla de un ángel de luz. ¿Por qué? Porque Satanás era un ángel de luz y puede coger la apariencia que le dé la gana. Puede coger la apariencia que le dé la gana. Por eso es tan importante conocer la palabra de Dios. Porque si tú conoces la palabra, si se te presenta un ángel o se te presenta otra persona a nivel espiritual que te predica algo diferente a lo que está en la Biblia, tienes que tenerlo por maldito. La Biblia es riquísima y nos habla de que podemos abundar en el Espíritu Santo. Y nos habla acerca de cómo podemos relacionarnos con Dios. Ahí no hay límites. ¿Por qué no vamos a investigar y abundar en lo que Dios nos ha enseñado y en la propia esencia de Dios? Fijaos, la Biblia dice que Satanás es el adversario, es el Dios de este siglo. Le llama también el príncipe de la potestad del aire. La Biblia le dice muchas veces que es el príncipe de este mundo, por lo que hemos hablado antes. Legalmente, el ser humano le dio esa autoridad. Es como cuando tienes un presidente que no te gusta y al pueblo no le gusta lo que hace, bueno, pero es que lo habéis elegido vosotros, le habéis votado vosotros. O sea, ese hombre no está ahí por accidente. Pues lo mismo pasa con Satanás, es el príncipe de este mundo porque el ser humano le colocó en esa posición. La Biblia dice que Satanás es el acusador de nuestros hermanos. Eso es característico de Satanás, acusar. Y como sabe que el ser humano peca, una de las cosas que emplea es la culpabilidad. Y dice la Biblia que Satanás se presenta en el cielo y está acusando, mira menganito, mira lo que está haciendo, ha pecado contra ti, ha pecado contra ti. ¿Cuál es la solución en contra de esto? Si tú llevas tus pecados a Jesús, tú crees en la cruz del Calvario, te arrepientes de tus pecados, pides perdón a Dios y reconoces que esa cruz, que lo que Jesús hizo ahí fue para salvarte y para perdonar tus pecados, dice la Biblia que Dios te limpia de tus pecados. Y en ese momento Jesús se convierte en tu abogado. De tal forma que cuando Satanás venga delante de Dios a decir, Miriam ha pecado, Miriam es esto, Miriam es lo otro, sale Jesús en mi defensa y sale como mi abogado. Y ha dicho, Miriam es justa. ¿Por qué? ¿Porque Miriam lo ha hecho bien? No. Miriam es justa porque yo ya pagué por sus pecados. La Biblia dice también que Satanás es el gran dragón. Si lees el Apocalipsis vas a ver cómo se habla del dragón constantemente. La serpiente antigua, el diablo y Satanás, le llama el enemigo, le llama el tentador, el león rugiente. Primera de Pedro 5, 8 al 10 dice que vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y quién le interesa más? Cualquier persona que empieza a tener un mínimo interés por Dios es un objetivo. Porque cuando una persona no tiene ningún interés con Dios, ya ya está en el mundo y ya está en los terrenos de Satanás. No le importa. Pero cuando una persona empieza a tener interés, empieza la guerra. Porque Satanás no quiere que tú tengas interés por Dios. Hay un libro maravilloso escrito por C.S. Lewis que se llama Cartas del Diablo a su sobrino. Y este libro, que es ficción, lo que refleja es la correspondencia entre un demonio mayor y un demonio menor. Entonces, pues el demonio mayor le pregunta, ¿qué tal va tu paciente? Refiriéndose al ser humano al que tiene que engatusar. Entonces, cuando no le interesa a Dios, está todo fenomenal. Pero cuando esa persona empieza a tener un mínimo interés, pues me han hablado de la Biblia, voy a leer la Biblia. Pues ¿cuál es la táctica del demonio? Pues ponle ocupaciones para que no tenga tiempo. Ponle delante una chica bonita para que se distraiga. Ponle delante una enfermedad para que no sé qué. Y empieza a ponerle simplemente distracciones para que desvíe su atención de Dios. ¿Y qué es lo que más teme este demonio? Que ore a Dios. De hecho, es que es muy curioso cómo lo representa porque dice, mira, que peque, que tu paciente peque, bueno, no te creas tú que con eso las tenemos todas con nosotros, porque es que si se arrepiente y cree en Jesús, pues es que ya otra vez le has perdido y ya no está en nuestro terreno.
Entonces, no te alegres de que haya pecado mucho, sino preocúpate en el momento en el que empiece a hablar con Dios. Porque en el momento en el que empiece a hablar con Dios, llega el invisible, que el invisible es el Espíritu Santo, y hemos perdido la batalla. Y entonces este libro, que es pura ficción, explica un poco cómo funciona el mundo espiritual. Por eso Dios en la Biblia todo el tiempo vamos a ver cómo nos está instando a que hay una guerra, a que busques a Dios, a que leas su palabra, a que ores, y son las cosas que precisamente más nos cuestan, leer su palabra, orar. ¿Por qué? Porque en el momento que dejamos de tener eso, pues ya somos carne de cañón. La Biblia también le llama el que engaña, le llama el asesino, le llama el padre de mentira. De hecho, hay momentos que Jesús, cuando tú lees los evangelios, a veces ves, oh, Jesús, qué borde era, ¿no? O sea, como a veces era muy duro con la gente. O sea, había personas con las que tenía mucho cariño, pero había con otros que, madre mía, uno le dijo, tú eres de tu padre el diablo. Y le soltó esa. ¿Por qué? Porque Jesús estaba viendo a nivel espiritual lo que se estaba moviendo por detrás. La guerra que se estaba moviendo por detrás. El reino de Satanás no está en el infierno. El fuego eterno es el sitio creado específicamente para el diablo y los ángeles caídos. Llegará el día en que vendrá el juicio final, donde las personas que no hayan creído en Jesús, que no se hayan arrepentido de sus pecados, tendrán que enfrentarse al juicio final. Y en ese juicio final también se van a enfrentar los demonios, se va a enfrentar Satanás y van a ser encarcelados y van a ser echados al infierno. Fijaos, ¿qué hace ahora el diablo? Se dedica a rodear la tierra y a andar por ella. De hecho, lo podemos leer en Job 1:7. Se presenta delante de la presencia de Dios y le dice Dios, ¿qué haces? Y el diablo le dice, vengo de rodear la tierra de sus 4 esquinas y de andar por ella. Aparece en el cielo para acusar a los creyentes de Dios. Es denominado como el príncipe de la potestad del aire. Controla el sistema del mundo como el Dios de este siglo. Hay muchas cosas en este mundo que a veces tienen apariencias de buenas, pero están contaminadas. ¿Por qué? Porque pertenecen al sistema de aquí. Y en el momento en el que pertenece al sistema de aquí, pues ya no es puro, está contaminado. Tampoco nos vamos a meter a vivir en un monasterio y a aislarnos de todo, porque Jesús, cuando oró por sus discípulos en Juan 17, que lo puedes leer, en cuanto a sus discípulos, en cuanto a sus seguidores, su deseo no era que se excluyeran de la sociedad y se dedicaran a la vida contemplativa. Dice, no ruego que los quites del mundo, ruego que los guardes del mal. Están en el mundo, pero no son del mundo. ¿Cómo que no son del mundo? ¿Qué pasa? ¿Que son extraterrestres? No son del mundo porque toda persona que se arrepiente de sus pecados y va a Jesús, dice la Biblia que nace de nuevo. ¿Cómo que nace de nuevo? Nace al reino que le pertenece a él. Ya no pertenece a este sistema pecaminoso. No significa que no podamos pecar, pecamos todos los días, pero nuestra naturaleza cambia porque Él nos hace nueva criatura. Así que este mundo está dominado, está bajo la influencia de Satanás. Ojo, que las personas seguimos teniendo voluntad y hacemos lo que nos da la gana, porque igual que en el huerto del Edén tenían la orden de Dios y luego tenían el engaño de Satanás, y ahí Adán y Eva pudieron escoger y escogieron, se arrimaron al sol que más, al árbol que más sombra les daba, o les parecía a ellos, porque fueron engañados. El mundo igual. El mundo no es que esté manipulado y controlado y la gente no tenga voluntad, la gente tiene voluntad, pero está bajo esa influencia. Por eso dice la Biblia, no te conformes a este siglo, sino renueva tu mente con el espíritu de la palabra. No te conformes a lo que ya está establecido, no te conformes. Y la Biblia constantemente nos está retando a no te conformes, no te conformes, hay más. Y por eso el ser humano, como hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios y en nuestro corazón ha sido plantada la eternidad, siempre tenemos, o no siempre, pero muchas veces tenemos esa inquietud de tiene que haber algo más, tiene que haber algo más, de inconformismo. Dios bendice a los inconformistas porque en medio de esa inquietud Dios se muestra y puedes encontrarle. Hay 3 puntos importantes que debemos recordar, muy importantes. Satanás se engaña transformándose a sí mismo en ángel de luz. Satanás intenta, como se ve en la lucha que sostuvo con Cristo en el desierto. Cuando Jesús fue tentado, ¿con qué le tentó a Jesús? No le tentó con dinero,
ni le tentó con tener un mejor puesto de trabajo, porque para Jesús no era tentación. Le tentó con algo que realmente le podía tentar, válgame la redundancia. ¿A qué vino Jesús? A reconquistar lo que le había sido arrebatado. El reino, los seres humanos. Por eso todo el tiempo se nos habla del reino. ¿Y con qué le tentó Jesús? Yo te puedo dar los reinos de la tierra, solo si me adoras. ¿Qué quería Satanás? En el cielo antes de la creación, quiero ser igual a Dios y quiero que todo el mundo me adore y recibir adoración. Y en el momento en que Jesús está ahí, en la tentación, si me adoras, quería ver a Dios caer bajo y ponerse debajo de él. Y Jesús no sucumbió a la tentación, pero le ofreció algo que le podía dar, los reinos de la tierra. Satanás no ofrece algo que no pueda dar. Él se lo podía dar porque le pertenecía. Pero Jesús venía a recuperar lo que le había sido arrebatado de forma santa, de forma legal y de forma justa, no por sucumbir a la tentación de Satanás. Si Jesús hubiese sucumbido a la tentación de Satanás, la obra de la cruz no hubiese tenido validez legal y todos nosotros nos habríamos echado a perder. Satanás ciega las mentes de los no creyentes para que no vean la necesidad que tienen de Cristo. Esto funciona así. Una de las cosas en cómo funciona Satanás es cegar la vista, cegar la vista, cegar la vista. Pero cuando una persona tiene inquietud y empieza a querer saber de Dios, si tú tienes esa voluntad, Dios va a empezar a abrirte los ojos, abrirte los ojos, abrirte los ojos. Y cuanto más leamos la palabra, cuanto más leamos la Biblia, más se van a abrir nuestros ojos. Y en cuanto a qué se nos van a abrir los ojos, primero en cuanto a mi condición, que necesito a Dios. Segundo, en cuanto a cómo funciona en este mundo. Tercero, en cuanto a las formas en las que Él actúa. Si estamos en una guerra, necesitamos saber cómo funciona el adversario y también cómo funcionan los nuestros. Y en el momento en el que una persona acepta a Jesús en su corazón, automáticamente se ha convertido en enemigo de Satanás. Fijaos, hay un versículo en la Biblia que dice que todos nosotros estamos enemistados contra Dios y somos enemigos de Dios. Así lo dice la Biblia. ¿Por qué? Porque hemos nacido en este mundo, en este sistema que pertenece el sistema a Satanás. Y por estar aquí, ya solamente por existir, estamos en guerra. Hemos nacido en este reino y lo que quiere el Señor es sacarnos de ese reino y que nazcamos a su reino. Pero eso solo lo puede hacer Jesús si yo lo deseo y si yo lo escojo. Que quiero ser adoptada. Jesús quiere adoptar a todos, pero la persona tiene que elegir ser adoptada. La Biblia contiene un registro histórico de la lucha durante las edades entre Satanás y Jesús. Y para esto voy a volver a poner este gráfico que me parece muy ilustrativo, que ya lo hemos visto, pero voy a poner otro. Voy a poner este de aquí. Para que seamos conscientes de lo que pasó en la cruz del Calvario. Si vemos ahí, vemos el reinado de Jesús, el momento en el que Jesús empieza en esta tierra a actuar, a los 30 años hasta los 33, vemos ahí la cruz, vemos ahí todo lo que está ocurriendo, como la humanidad, fijaos qué curioso, está condenando a Jesús y le está haciendo culpable de algo que no es culpable. Y ahí vemos arriba, por un lado en la flecha amarilla vemos todos los ángeles y vemos debajo a los demonios. ¿Por qué? Porque fue una guerra entre el cielo y el infierno. Y también en la muerte de Jesús no solamente se ensañaron los romanos o los judíos o la humanidad se ensañó contra Jesús, sino que también ahí el diablo y sus demonios se ensañaron con Jesús, porque querían que ese sacrificio lo sufriera todo lo que pudiera y no llegara a la cruz. Fijaos, Jesús tenía que llegar a la cruz. Era necesario que llegara a la cruz vivo, porque ahí era donde se iba a cumplir el sacrificio. Y todo el proceso hasta llegar a la cruz fue horroroso, que se podía haber muerto, pero él resistió. Es muy fuerte todo esto. Millones de ángeles menores siguieron a Lucifer en su rebelión. Se les llama ángeles caídos y demonios y espíritus inmundos. La única forma de liberarse de ellos es mediante el poder de Dios en su iglesia. Fijaos, todos los creyentes que hemos creído en Jesús,
que le seguimos, que tenemos una comunidad de creyentes, Dios da poder a la Iglesia, no a la Iglesia como institución, sino que dice la Biblia que las puertas del Hades, es decir, del infierno, no prevalecerán contra la Iglesia. Constantemente vamos a ver cómo la Iglesia se reúne y ora para que el reino de Dios se extienda y ora en contra de los poderes malignos. Un ejemplo práctico. Hay una persona que necesita una sanidad y dice la Biblia, llame a la Iglesia. No que llame a un individuo, llame a la Iglesia y que la Iglesia ore, porque Dios está extendiendo su reino a través de su Iglesia, a través de la comunidad de los creyentes que le siguen. Y entonces la Iglesia viene, ora y en el nombre de Jesús, que es el que tiene poder, el infierno tiene que retroceder. Y ahí es cuando vienen las sanidades, y ahí es cuando viene el poder. El cristiano puede y debe discernir, probar, resistir y rechazar a los demonios. Pero para eso hay que conocer bien la palabra de Dios. El diablo y los demonios fueron vencidos en la cruz. En el momento en el que Jesús murió en la cruz, ahí se le quitó toda legalidad. Y esa legalidad sobre el dominio de la tierra, sobre el dominio de los humanos, sobre su influencia, le pertenece a Jesús. Ahora bien, esto se produce a nivel práctico si tú le pides a Jesús, Jesús, sé rey de mi vida, sé señor de mi vida, es cuando el gobierno de Dios empieza a actuar en ti. Pero para eso yo también tengo que ser súbdita de su reino y obedecer a su reino. Si no, ¿de qué? ¿De qué? Porque muchas veces vamos a Jesús queriendo que Él nos salve, le aceptamos como Salvador, pero no nos gusta tanto que sea nuestro Señor, porque nos gusta nuestro Señor, yo prefiero ser mi señora y yo prefiero ser mi reina y mi propia presidenta y mandar yo todo el tiempo. Eso es como funciona el reino donde Satanás gobierna. Y de ahí es donde estamos totalmente corrompidos y estamos totalmente influenciados todo el tiempo que queramos llevar nosotros las riendas. Pero si vemos la reacción natural de todos aquellos que tuvieron un encuentro con Jesús fue que lo abandonaron todo, le siguieron y fue, Señor, ¿y a partir de ahora yo qué hago? ¿Cómo quieres que siga mi vida? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Dónde voy? ¿Dónde no voy? Donde tú me digas que no, no iré. Y donde tú me digas que sí, sí iré. ¿Por qué? Porque se han sometido al reinado de Dios y ahora yo quiero que Dios sea mi rey. ¿Qué cosa más bonita o qué cosa mejor hay que tener a Dios en tu vida y que sea Él el que guíe tus pasos, el que dirija tu destino y el que gobierne sobre ti? Porque ahí no nos vamos a equivocar, pero tiene que haber un acto de rendición donde ya no elijo yo. Y muchas veces nosotros venimos del mundo del mundo terrenal, donde el Satanás es el príncipe, tenemos muchas formas de pensar y muchas tendencias que tenemos que, no voy a decir reciclar, que muchas tenemos que quitarlas y empezar a que crezca en nosotros una nueva mentalidad. En el nombre de Jesús hay poder. En la cruz se efectuó la derrota moral de Satanás y del pecado. Por eso Jesús dijo, consumado es, está hecho. Satanás fue despojado de su poder de dominio y fue echado de la presencia de Dios. Satanás y sus demonios tiemblan de miedo ante su próxima ejecución final. Por eso, como ya hay un día para el juicio y saben que les queda poco tiempo, ¿qué hacen? Cada vez hay más actividad diabólica, cada vez quieren influenciar más y cada vez pretenden que los seres humanos no conozcamos la Biblia, no conozcamos a Dios para poder llevarnos a su terreno y hacer el mal en el mundo. Y también estamos viendo no solo la maldad del ser humano en el mundo, sino también hay muchas cosas. Si tú ves ciertos canales de noticias, dices, esto ya clama al cielo, es diabólico, hasta que la propia creación se está revelando. La condena eterna en el lago de fuego es para Satanás y sus demonios. Con Jesús somos más que vencedores y por eso el creyente tiene autoridad sobre el diablo. Si tú quieres conocer a Dios, si tú quieres saber de Él, si tú quieres tener protección, lo que tienes que hacer es poner a Jesús en el centro de tu vida y hacer que Jesús sea tu rey y que Jesús sea tu gobernador, porque Dios es el que tiene el mayor poder. Y el diablo ya ha sido vencido, la sentencia está firmada y va a ser aplicada dentro de poco. Esto es para reflexionar. No ignores ni a los ángeles, ni a Satanás, ni a sus demonios. Cuidado con adentrarse y abrir puertas a mundos espirituales desconocidos. La Biblia lo prohíbe. Fijaos, los primeros libros de la Biblia, donde está toda la ley mosaica, Dios está constantemente sentando principios.
Principios bíblicos que no solamente son para el pueblo judío, principios bíblicos que son para la humanidad. Y una de las cosas en las que Dios fue amplio y detallado fue en cuanto al mundo espiritual, en decir no y poner ciertos límites. Dentro del mundo espiritual hay cosas que Dios dice no. ¿Por qué? Porque pertenece al reino de las tinieblas. Con el tema, por ejemplo, de la lectura de manos, con el tema de invocar a los muertos, con el tema de las adivinaciones, con el tema de los horóscopos. Todas estas cosas pertenecen al mundo del ocultismo. Pues ahí viene la palabra, oculto. Dios es luz y Dios no comparte, no tiene comunión con las tinieblas. Y todas esas cosas siempre van a venir disfrazadas de cosas beneficiosas, de esto no es malo, esto no es bueno. Esa es la estrategia de Satanás. Ay, que te voy a leer las manos, ay, que te voy a leer el futuro, ay, que... Todo eso Dios lo prohíbe. De hecho, incluso en cuanto a la muerte, era muy explícito. Dios es un Dios de vida y no quería que tuviéramos contacto con la muerte. Se muere el muerto, coge el féretro, te lo llevas fuera de la ciudad, lo entierras y lejos de ti. Ni le idolatres, ni te lo lleves a casa, ni... Quería que estuviéramos lejos de la muerte. Sin embargo, muchas veces en nuestras tradiciones y en nuestras culturas, pues nos encanta meter una lapidita, pues a lo mejor en un templo, pues por lo que sea. Pero es que eso es contra la Biblia. Y para que veáis que esto no me lo estoy sacando de la manga, fijaos, Números 19:13 dice: todo aquel que tocare cadáver de cualquier persona y no se purificare, el tabernáculo de Jehová contaminó. En otra versión dice: todo aquel que toque un cadáver, es decir, un cuerpo de una persona que ha muerto y no se purifique, está profanando la morada del Señor. Esto es un botón de muestra porque hay mucho que hablar sobre esto y hay mucho contexto, pero en fin, que Dios estaba en contra de todo eso. Entonces, la Biblia habla de un cielo, habla de un infierno y habla de la tierra. Jesús mismo, en Lucas 16, habló de esto. Y una de las cosas que determinó es que nadie que esté en el cielo puede comunicarse con alguien que esté en la tierra. Y nadie que esté en el infierno puede comunicarse con alguien que esté en la tierra. No pueden. Ni siquiera los que están al otro lado, en un lado o en otro, saben lo que tú y yo estamos viviendo. No lo saben. No lo saben. Dicho por Jesús, Lucas 16, lo puedes leer. ¿Quién se puede comunicar con nosotros? Los demonios y los ángeles. Y hemos leído antes que si un ángel de luz se te presenta y te predica un evangelio diferente, que el evangelio dice que no me puedo comunicar con los del más allá, y de repente se presenta alguien del más allá con apariencia de un familiar mío que a lo mejor ha fallecido y me va a dar a lo mejor un buen mensaje, que me parece a mí un buen mensaje, pues lo siento mucho, herir sensibilidades, pero yo no me estoy comunicando con ese familiar, porque Jesús dijo que ningún familiar se puede comunicar contigo. Y esto yo sé que hiere muchas conciencias, pero es la verdad. Y como dijo Juan Hus, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Lo dice, si tenemos algún problema, no se lo estoy diciendo yo, es que lo dice la Biblia. Isaías 8:19 dice: si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? En otra versión dice: preguntemos a los médiums y a los que consultan los espíritus de los muertos. Con sus susurros y balbuceos nos dirán qué debemos hacer, pero ¿acaso no deberá el pueblo pedirle a Dios que lo guíe? ¿Deberán los vivos buscar orientación de los muertos? Pues no deben buscar orientación de los muertos, porque Dios en la Biblia lo prohíbe una y otra vez tajantemente. ¿Por qué? Porque no te estás comunicando con un muerto, te estás comunicando con un demonio disfrazado. Y esto es lo que dice la Biblia, es lo que enseña la Biblia. Fijaos si es importante tener como pilar lo que dice la Biblia. Y bueno, hay mucho de lo que se podría hablar en cuanto a esto. Voy a poner un último vídeo para concluir, porque lo que quiero abundar en la parte positiva de que Dios es maravilloso, de que Satanás tiene poco tiempo, de que estamos en una guerra, pero que vamos a ganar la batalla, porque Jesús ya la venció en la cruz del Calvario y ese día va a llegar. Y a lo largo de toda la Biblia vemos cómo Dios se preocupa por el ser humano y cómo no le deja huérfano. Y me gustaría poner este vídeo simplemente para ilustrarlo.
A ver. Eso todo es, pues eso, también ficción, pero es el momento en el que Jacob, Dios le da una promesa y le muestra una escalera donde bajan ángeles y ahí Jacob se dio cuenta de que Dios estaba confirmando en él el pacto que Dios había hecho con su padre y con su abuelo, Abraham, Isaac, y luego fue él, que Jacob luego Dios le cambió el nombre y le llamó Israel, por eso la nación de Israel se llama así, por él, y Dios le mostró el cielo en medio de ese momento, que Dios estaba con él. Entonces, espero que todo lo que... hay mucho por hablar, me he dejado muchas cosas en el tintero, pero me gustaría animarte a que le des una oportunidad a Jesús en tu vida. Espero que todo lo que se ha hablado hoy sirva para que abramos los ojos y para que más que nunca, que llegan los últimos tiempos, si no has visto el programa de la semana pasada donde hablamos de los últimos tiempos del fin del mundo, te recomiendo que por favor pinches y lo veas, porque nos queda poco tiempo. Más que nunca, haz espacio para Dios en tu vida, deja que el reino de Dios, el reino de Jesús entre en tu vida. Dice la Biblia que yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, pensamientos de paz, pensamientos de bien, y mi mente no es la vuestra, yo tengo cosas buenas para ti. Deja que Jesús no solamente sea tu Salvador, sino que sea tu Señor. Y si le dejas que sea tu Señor, tu vida va a empezar a florecer, tu vida va a empezar a cambiar. Habrá cosas que como buen Señor te dirá eso no, y cuando nos dicen que no, pues a lo mejor no nos gusta, pero ahí obedeceremos o no, eso es decisión nuestra, pero yo sí quiero darle oportunidad a Dios y quiero que Jesús sea el Rey de mi vida y que empiece a serlo en la tierra, para que cuando venga continúe en el cielo. Así que en este momento, si quieres hacer a Dios Señor y Rey de tu vida y quieres que su protección esté a su lado, te voy a pedir que ores conmigo. La Biblia dice que que el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Quiénes son los que temen a Dios? Los que toman en cuenta esto y dicen, ostras, quiero seguirlo, ostras, quiero hacerle caso. Y que cuando tú tienes algún problema, Dios manda ejércitos de ángeles alrededor de ti. Si tú crees que la sangre de Jesús fue derramada por ti y quieres que todo ese poder tenga efecto sobre ti hoy, que Jesús esté a tu lado y que mande sus ángeles a tu alrededor, te voy a pedir que ores conmigo y repitas esta oración. Gracias, Jesús, por morir por mí en la cruz del Calvario. Reconozco que soy pecador y me arrepiento de mis pecados. Te pido, Jesús, que vengas a vivir a mi corazón. Me rindo a ti y quiero que tú seas mi Señor, que yo ya no sea más mi Señor, sino que tú seas el Rey y que tú gobiernes en mi vida. Guárdame, manda tus ángeles alrededor de mí y ayúdame a conocerte más. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Si has hecho esta oración, aunque tú no lo veas, en los aires han ocurrido cosas. Así que confía en el Señor, te animo a que te veas este programa otra vez, que leas la Biblia. Si no tienes una Biblia, por cierto, puedes escribirnos y te podemos regalar una. Puedes escribirnos a esta dirección de correo electrónico y te mandamos una Biblia. También hay aplicaciones en Internet, que hoy Internet está todo fácil, ¿vale? Por favor, te ruego que le des a like porque nos va a ayudar a posicionar el vídeo que llegue a otras personas. Comparte este vídeo, suscríbete al canal. También recordar que tenemos más material en nuestro canal de Telegram. Y bueno, dicho esto, gracias a todos por conectaros. Nos vemos el próximo martes a las 7:30. Un beso.